Hola, bienvenidos a una nueva emisión de CBN Economía. Hoy vamos a dedicar el programa a transitar distintos aspectos de la palabra dólar en el mercado actual y en la economía tanto nacional como internacional. Cuando hablamos de tipo de cambio, distintos conceptos como es el tipo de cambio, devaluación, revaluación, mercado, cotizaciones, son conceptos que están relacionados con el dólar y que diariamente uno los asimila, los habla, los escucha en los distintos medios. Y bueno, sería bueno en este espacio que estamos dedicándole a la economía, desarrollar algunos de estos conceptos, dado que en la actualidad se está discutiendo mucho cuál es el real valor del dólar, el auténtico, especialmente en Argentina. Si tenemos en cuenta que prácticamente hay un tipo de cotización para cada tipo de dólar, está el dólar CEDIN, el dólar cable, el dólar blue, el dólar contado con liqui, distintos, según el sector o según quién está demandando la moneda dólar, es el tipo de cotización que tiene. Con lo cual intentaremos clarificar algunos de estos conceptos en este pequeño micro que tenemos de economía, para entender al menos los roles de cada parte, quiénes intervienen en cada uno de estos aspectos para que tenga estas distintas cotizaciones, intentando obviamente también dejar de lado los tecnicismos. Lo vamos a hacer lo más simplificando algunos conceptos y hacerlo lo más claro posible como para que quede una idea de más o menos cómo se maneja el dólar en la Argentina. Si hablamos de tipo de cambio y de dólar, en general, obviamente, en cada país se suele expresar los valores de los bienes en la moneda del país. En el caso de Argentina, en pesos, obviamente en la moneda nacional. Empieza a aparecer la figura del dólar cuando queremos saber cuánto valen en el exterior, o sea, fuera de nuestro país, nuestros productos. Por si queremos exportar o por si queremos comparar simplemente cómo estamos respecto al mundo con nuestros bienes. Pero antes que eso debemos saber cuánto sale nuestra moneda en el exterior, cuánto vale la moneda, el peso argentino en el exterior, para saber cuál es justamente el tipo de cambio. El tipo de cambio puede fijarse de dos maneras posibles. Una manera dirigida, como es en el caso de Argentina, por el gobierno de turno, por el intermedio del Banco Central, o una economía libre, que es en el caso de otros países, donde el mercado de cambio es el que hace la fluctuación y obviamente por un tema de la ley de oferta y demanda se establece el valor del dólar. Hay que estar atentos porque no siempre cuando el gobierno establece un tipo de cambio es el que corresponde o el real o el que el mercado acepta. Entonces justamente ahí arrancan las distintas variaciones o los distintos mercados de cambio, que puede ser el oficial, hay un dólar oficial que tiene un valor, y un dólar paralelo o blue, que es ilegal, ya lo hemos hablado en programas anteriores, pero no por eso deja de existir, y ahí empiezan distintas cotizaciones. En general el dólar oficial y el dólar blue, con los anteriores que les comenté, de CEDIN, dólar cable, dólar contado con liqui, que son otros tecnicismos, otras formas de expresar las cotizaciones y que normalmente se ven en el mercado. Si hablamos de revaluación o devaluación de la moneda, tenemos que tener en cuenta que cuando un gobierno cree necesario disminuir el valor aparente de la moneda, fije para esto un nuevo tipo de cambio más bajo que el que veníamos manteniendo. Eso es devaluar una moneda. Por el contrario, cuando quiere aumentar el valor aparente de la moneda nacional, establece un nuevo tipo de cambio más alto y eso es revaluar la moneda. Parece algo sencillo, pero tiene todo un tecnicismo y todo un tema macroeconómico atrás que no siempre es tan sencillo de aplicarlo en la realidad. En una economía libre, por ejemplo, nadie devalúa ni revalúa, eso se encarga el mercado. Si existe un exceso o defecto de oferta o demanda, el mismo mercado va fluctuando las monedas extranjeras y justamente se logra el cometido de equilibrarlo en el valor que el mercado está propicio a pagar o a comprar esa moneda extranjera. En otros países hay bancos centrales independientes, no es el caso de Argentina, que tienen obviamente una política monetaria y una política macroeconómica independiente, con alguna relación con el gobierno, obviamente de turno, pero que tienen los tecnicismos económicos lo maneja desde el Banco Central. No es el caso de Argentina. Argentina tiene un fuerte vínculo con el Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual el Banco Central un poco va de la mano a lo que establece tanto el gobierno, el Poder Ejecutivo, como también del Ministerio de Economía, y las necesidades que tiene el gobierno, tanto desde el manejo de las reservas hasta el manejo del valor del dólar,
y el tema de la inflación que hemos visto en programas anteriores. Cuando hablamos de tipo de cambio, uno siempre tiende a hablar del peso contra el dólar, especialmente en Argentina. Pero simplificando justamente cómo se maneja el tipo de cambio, cuando el movimiento eventual sube o baja el valor del peso, o sube o baja una disminución o defracción del valor del dólar, eso justamente es lo que maneja el tipo de cambio. Parece algo simple, pero no es más que eso. Si lo mira uno del lado del dólar o lo mira uno del lado del peso. Es cierto que no necesariamente hay que hablar únicamente del dólar, porque compararnos los pesos siempre contra un dólar. Lo que ocurre es que uno tiene que mirar siempre con los países con los que opera, con los que comercia, con los que habitualmente hace intercambio de mercaderías o de mercancías. Y bueno, justamente los países que tienen como moneda dólar son los que más intercambio tiene Argentina en este momento. Obviamente no sería inútil o no sería necesario compararse con monedas. Hay cientos de monedas en el mundo. Compararse con un país con una moneda con el cual no comercializamos, no tendría mucho sentido hacer esa comparación. Sí, por eso se elige el dólar como moneda de referencia para ver cómo está nuestro peso respecto de la moneda extranjera dólar. Si hablamos finalmente de lo que es la inflación versus una devaluación, mucha gente se pregunta por qué luego de una fuerte inflación suele ser seguida de una devaluación y a la viceversa, ¿no? La respuesta podía ser elaborada, se podían hacer muchos análisis macroeconómicos o de distintas fuentes, pero sorprende la simplicidad con que lo podemos llegar a expresar. La inflación y la devaluación son dos aspectos de un mismo fenómeno. En otras palabras, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda del país de origen, del país que la emite, mientras que la devaluación es la pérdida del poder adquisitivo de la misma moneda, pero en el exterior. O sea, estamos hablando de lo mismo. La moneda en el país de origen es inflación, cuando pierde poder adquisitivo, y esa misma moneda, pero compensada o comparada con la moneda exterior, en el exterior es justamente la devaluación. Es difícil que una moneda obviamente pierda valor internamente en una economía, por ejemplo en Argentina, y no pierda valor a nivel comparada con monedas de otros países, especialmente con el dólar. Con lo cual, siendo hermanas, se siguen muy cerca. Tanto la inflación y la devaluación no se producen en forma simultánea, pero sí al mediano o corto plazo se van equilibrando. En los países, nuevamente, como decíamos en bloques anteriores, con economías dirigidas del Banco Central para defender la moneda de un país, obviamente vende dólares a tipo de cambio muy bajo, o intervienen, por ejemplo, los bonos de ANSES, distintos bonos que tienen atados con el dólar, como para intentar bajar ese tipo de cotización. Pero esto, obviamente, lo único que hace es dilatar la devaluación o lo que es un goteo. Nosotros estamos viendo que a lo largo de estos años ha habido una devaluación moderada, equilibrada, controlada desde el Banco Central, pero un goteo. Obviamente estamos llegando a los valores actuales del dólar, que son muy diferentes a los que teníamos tanto el año pasado, el año anterior o 5 años atrás. Con eso lo que estamos viendo es que obviamente lo que hace es mantener artificialmente ese valor de la moneda mientras pueda soportarlo con el nivel de reservas. Hay que entender también que Argentina está teniendo, también lo hemos expresado en programas anteriores, una caída, una crisis a nivel de reservas de $1.000 millones mensuales, con lo cual hay que estar atentos a este dato, que es un dato no menor. Si estamos diciendo que con la reserva se puede llegar a mantener o controlar el nivel del dólar y se están perdiendo por fuga de capitales o por caída de reservas a ese ritmo las reservas en Argentina, es un tema a revisar y a tener en cuenta cuando hablamos del nivel de cotización, de cómo está el mercado, de cómo está el blue, de cómo está el dólar oficial y cómo está el dólar futuro, que obviamente también marca una tendencia. Son distintos indicadores, uno tiene que tener todo un panorama, todo un espectro y en función de eso tomar sus decisiones. Hasta aquí llegamos, muchas gracias y nos vemos en el próximo CBN Economía.